Señoras y señores, tenemos la lista de los 26 jugadores que van a representar a la selección argentina en el próximo Mundial. Y arranquemos por el principio. En el arco ya no teníamos dudas. Los 3 arqueros que van a representar a la selección argentina van a ser Emiliano Martínez como arquero titular y Jerónimo Rulli junto con Juan Musso disputándose el lugar de segundo y tercer arquero. Acá solamente tenemos una variante con respecto a Qatar 2022, que es la exclusión de Franco Armani, ya retirado de la selección argentina, y la inclusión del arquero del Atlético Madrid, Juan Musso. Ahora vamos con la línea defensiva que se pone mucho más interesante. ¿Por qué? Porque todos estamos convencidos que el técnico argentino va a volver a convocar 9 defensores, al igual que lo hizo en Qatar 22. 9 jugadores que le van a dar las variantes necesarias para cubrir ese sector del campo. Pero, ¿cuáles son las diferencias con respecto al plantel argentino que fue campeón del mundo? Bueno, en principio van a ser 2. Los jugadores que no van a formar parte de la próxima convocatoria y que sí estuvieron en el Mundial pasado son Germán Petzela, el zaguero central de River Plate, que a pesar de haberse metido sorpresivamente en la lista de 55 que publicó la AFA hace algunos días, no va a ser parte de la lista de 26 convocado final, y Juan Foyt, que fue una variante en Qatar 2022 y que el actual jugador del Villarreal no va a poder integrar la lista definitiva de este próximo Mundial porque se lesionó de gravedad hace algunos meses en su rodilla y no está disponible para la convocatoria. Entonces, tenemos 7 apellidos de los 9 que disputaron el Mundial de Qatar en el sector defensivo que se van a repetir. ¿Quién es? En el lateral derecho, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Y en la saga central, el Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Se abrieron entonces en ese lugar de la cancha 2 cupos. Pero atentos, uno de ellos ya sabemos que lo va a ocupar, obviamente, Leonardo Balerdi, el defensor central, capitán del Olympique de Marsella, viene siendo una fija para Lionel Scaloni y ya está confirmado dentro de la lista de 26. Pero entonces nos quedaba un lugar disponible. ¿Y quiénes se disputaban este lugar? Bueno, teníamos 2 nombres potentes y fuertes que se disputaban esta posición. En primer lugar, el zaguero central del Bournemouth, surgido de San Lorenzo, Marco Senesi, marcador central zurdo, de buen juego, buen juego aéreo, y Facundo Medina, marcador central también zurdo, compañero de Leonardo Balerdi en el Olympique de Marsella. ¿Y por qué decíamos al principio del video que en las últimas semanas se empezaron a aclarar algunos panoramas y que en los últimos días, sobre todo, la lista va tomando forma? La realidad es que Marco Senesi disputó el anteúltimo partido de la Premier League, el torneo inglés, donde empató 1-1 con el Manchester City, tuvo una buena jornada. El Bournemouth está por completar una campaña histórica que los va a permitir clasificarse a la Europa League. Y Marco Senesi se despidió de la afición local en el último partido que ya todos saben que disputó en ese club como local, porque próximamente va a ser transferido. Y la realidad es que con el nivel que viene teniendo Marco Senesi, con este logro deportivo, todo hace indicar que Marco Senesi va a ser el 9º jugador de la lista de defensores que va a llevar Lionel Scaloni al próximo Mundial. Entonces nosotros desde Inflando Redes decimos el 9º defensor va a ser Marco Senesi y se va a imponer a Facundo Medina. Después, cuando se entregue la lista, ustedes nos van a poder comentar acá abajo y nos van a decir qué genios, cómo acertaron o qué burros que son y cómo nos mintieron. Pero en cualquier caso no se olviden de comentar y de opinar. Para ustedes, ¿tiene más chance Facundo Medina? ¿Hizo los méritos suficientes algún otro defensor? ¿Sería interesante llevar a algún jugador que sea más polifuncional teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el lateral derecho tenemos a los 2 laterales que todavía tienen algunas lesiones que arrastran? Déjennos su comentario, cuéntenos qué les parece y cuando se publique la lista oficial vamos a ver cuál es la definición en este caso. Pasamos a la línea de volantes. En este caso tenemos también varios jugadores que ya estaban confirmados y algunas dudas puntuales. En el último Mundial, Scaloni llevó 8 volantes, podríamos decir.
acá sabemos que hay algunos jugadores que podemos considerar como mediapuntas o como volantes ofensivos. Nosotros los vamos a considerar como volantes y vamos a hacer las aclaraciones pertinentes. Entonces, ¿quiénes repiten respecto al último mundial? Bueno, van a repetir Enzo Fernández, Leandro Paredes, va a repetir Alexis McAllister, va a repetir también, obviamente, Thiago Almada, que en el último mundial tenía un rol secundario y que hoy va a tener un rol protagónico. Va a repetir uno de los referentes de la selección argentina, Rodrigo de Paul. Y acá es donde empiezan los cupos disponibles y las variantes con respecto a la lista de Qatar 2022. ¿Quiénes ya están confirmados que se van a meter en esta lista y que no estuvieron en el Mundial de Qatar? Bueno, en primer lugar, Nico González, el volante zurdo actual del Atlético de Madrid, que todo parecía indicar que iba a disputar el último Mundial y que no lo pudo hacer por una lesión, se mete en la lista de concentrados en lugar de Ángel Di María, ya retirado de la selección argentina. Y el otro jugador que no disputó Qatar 2022 y que se va a meter seguro en la lista, reemplazando a Alejandro Gómez, Papu Gómez, que ya no es más parte de la selección argentina desde el mismo momento en que ganamos la tercera Copa del Mundo, es Giuliano Simeone. Giuliano Simeone va a ocupar ese lugar en la lista y a pesar de no haber estado en Qatar, ya es una fija para este Mundial 2026. ¿Qué lugares nos quedaban por completar? Bueno, dos volantes que estuvieron en Qatar 2022 y que en principio su lugar estaba en disputa para el próximo Mundial. Y son Guido Rodríguez, volante actual del Valencia, y Ezequiel Palacios, volante del Bayer Leverkusen. ¿Qué pensamos en estos dos casos? ¿Qué tenemos prácticamente confirmado? Bueno, que el segundo va a volver a ser parte de la lista de Lionel Scaloni. El Tucu Palacios va a volver a disputar un mundial con la selección argentina y va a estar dentro de la lista de 26 convocados. Y en cambio, Guido Rodríguez se va a quedar afuera. Y acá surge una de las principales dudas que se abrían dentro de estos cupos disponibles que teníamos para integrar la selección argentina. Bueno, y si llegaste hasta acá viendo el video, estás diciendo, contame quién va a ocupar el lugar que deja vacante Guido Rodríguez y decime quiénes son los 26. Ya, no aguanto más, quiero saber. Bueno, pará. Aguantame un segundo porque te cuento qué pasa con la línea de ataque y develamos quién va a ocupar ese lugar vacante entre los volantes y cómo se completa la lista de 26 jugadores. Vayamos a el último sector de campo, los delanteros de la selección argentina. Y en la lista para Qatar se metieron Paulo Dybala y Ángel Correa, que si bien Paulo digamos que es un delantero y Ángel es más un volante ofensivo, los podíamos contar dentro de las opciones de ataque que llevó Lionel Scaloni. Ellos dos ya están afuera del próximo Mundial, ni siquiera formaron parte de la lista de 55 y dejan dos vacantes más disponibles para darnos esos 3 cupos que nos faltan confirmar. Ahora, la realidad es que de esos 3 lugares hay uno que lamentablemente no es un misterio para nadie y si ustedes fueron siguiendo atentos el video se van a dar cuenta que hay un jugador que es fija para Scaloni, que va a ir al próximo Mundial, que yo todavía no se los nombré. Y ese jugador es el volante del Como, argentino, nacido en España, Nicolás Paz. Nicolás Paz, volante zurdo, de gran manejo, media punta, volante ofensivo, alguna vez interno, va a disputar el Mundial para la selección argentina y podríamos decir que sería una suerte de reemplazo para lo que fue Ángel Correa en la lista. Podríamos decir que tal vez sí, con diferentes características, pero va a integrar esta lista de 26 jugadores. Y entonces nos quedan 2 cupos disponibles. Uno que parecería ser más un volante y otro un delantero, un mediapunta, una opción más ofensiva. Y acá es donde empiezan a aparecer las modificaciones con respecto a Qatar más importantes y donde van a entender por qué decíamos que los últimos días y semanas develaron los misterios que existían en la lista de Scaloni. Y eso es principalmente porque un jugador que no iba a ser parte de la lista de convocados, con su rendimiento y su actuación en las últimas semanas, se metió entre los 26 y va a ser parte para nosotros de la lista que va a publicar la AFA en los próximos días.
Ese jugador no es ningún misterio. Si estuvieron siguiendo el fútbol europeo en las últimas semanas me van a decir, y sí, lo tiene que llevar. Y es Emiliano Buendía, el volante ofensivo del Aston Villa, campeón de la Europa League. Fue figura en la semifinal que disputaron en las últimas semanas y fue un jugador muy importante en la final disputada contra el Friburgo y realmente hizo los méritos necesarios, el compañero del Diego Martínez, para estar en el próximo Mundial. Y como es un jugador que Scaloni conoce, que en un momento fue asiduo a sus convocatorias, creemos que sin dudas va a ser parte de la selección argentina en el próximo Mundial. Y entonces nos queda un solo lugar disponible. Y es el más difícil de decidir y es el que nos puede llegar a sorprender. Pero nosotros les vamos a dar un indicio clave para que ustedes tengan alguna pequeña certeza. La realidad es que ahí aparecen dos opciones. La primera opción es llevar un centro delantero, teniendo en cuenta que Lautaro Martínez viene de varios procesos de lesión. Podría llevar al Flaco López y tener un tercer centro delantero. Ese lugar no lo ocupó nadie en Qatar 2022, pero la realidad es que estaba Paulo Dybala, que ocasionalmente podía cumplir ese rol y podía darle una variante de ataque. Y la segunda posibilidad es que no lleve al Flaco López y lleve un volante adicional. ¿Quién podría ser ese volante adicional? Ahí aparecen dos nombres claramente. El primero, Giovanni Lo Celso, un jugador importantísimo para Lionel Scaloni durante todo su ciclo, que lamentablemente por lesión no pudo disputar el último Mundial, pero que fue muy importante en la última Copa América, entrando desde el banco de suplentes y hasta algunos partidos siendo titular. Y el otro nombre que aparece empujando desde atrás es el Colo Barco, el ex Boca, asentado en el Estrasburgo de Francia, que con sus actuaciones en los pocos minutos que tuvo en la selección argentina, generó una gran expectativa. ¿Y qué es lo que creemos que va a pasar finalmente? Acá es una apuesta, acá metemos un pleno, acá vamos a decir el jugador número 26 y vamos a cerrar la lista para ustedes que nos bancan. Y para nosotros el jugador 26 va a ser Giovanni Lo Celso. El volante del Betis no completó la mejor de sus temporadas, pero es un jugador que siempre ha estado dentro de los nombres en los que Scaloni confió. Ha sido una fija a lo largo de todo el ciclo, ha sido importante en momentos en los que el equipo estaba en el proceso de armado, se perdió el último mundial por una lesión y nosotros creemos que a partir del buen rendimiento que tuvo Emiliano Buendía, se mete en la posición 25, desplaza al Flaco López, lo deja con una variante ofensiva diferente, que es poder sumar un jugador de ataque, pero que no es un centro delantero claramente, pero teniendo en cuenta que tiene otros jugadores que le pueden ocupar ese espacio, como podría ser eventualmente Nico González, que alguna vez lo hizo de centro delantero, aunque no creemos que vaya a pasar eso, o Lionel Messi. Nos parece a nosotros que lamentablemente el Flaco López va a perder su lugar en la lista, ese lugar lo va a ocupar Emiliano Buendía y la disputa por el lugar en la mitad de cancha, teniendo en cuenta la trayectoria de Giovanni Lo Celso, se lo va a quedar el ex volante de Rosario Central. Y entonces así tendríamos los 26 nombres que van a ver en pantalla en este momento. Muchas gracias por mirar este video, por seguirnos. Por favor, dennos el like, suscríbanse al canal. Vamos a tener información actualizada de todas las selecciones que componen este mundial y obviamente de la selección argentina. Un abrazo y un beso grande.